La Extremadura romana del siglo I estaba dividida por dos de las tres provincias que terciaban a la península ibérica. Nuestra región estaba conexionada por una extensa red viaria que sorteaba caudalosos ríos. Una de esas autopistas era la hoy conocida como Vía de la Plata, en cuyos márgenes se construyeron pequeñas y dinámicas ciudades típicamente romanas. El recorrido que realizamos para trasladarnos desde Mérida hasta Sevilla se consideraba prácticamente el mismo que el utilizado por los romanos hace 2000 años. Sin embargo, las últimas investigaciones proponen que los romanos utilizarían con más frecuencia la ruta que se desviaba en Fuente de Cantos con dirección a la antigua Regina. Con este recorrido se evitaban los pronunciados puertos del sur de Extremadura. El recorrido sería más largo, pero también más rápido al discurrir la calzada por terrenos menos pronunciados. En la década de los años 30 del siglo I, se inicia la construcción de un nuevo municipio a los pies de la vía romana. Una ciudad con una vocación administrativa total y absoluta. Es un centro de explotación del suelo, de las minas de la Jayona, de las minas de Azuaga, de las minas de los alrededores de Llerena. Por tanto, es una ciudad con diversos edificios públicos y probablemente, eso está por ver todavía, pero creo que fue así, con pocas casas. Su carácter administrativo daba más importancia a lo público que a lo privado. Regina alcanzó un notable protagonismo político y religioso a lo largo de varios siglos. En el foro confluían las principales calles de la ciudad. En una amplia plaza se levantaban edificios de carácter público como basílicas y templos. Uno de ellos pudo estar dedicado a la diosa Juno. El foro era ante todo el gran espacio administrativo y político de los romanos. En el que la ciudad estaba dirigida por 10 varones de prestigio, que eran los decemviri. Esos decemviri estaban lógicamente elegidos por el pueblo, pero con la supervisión evidente de las fuerzas romanas oficiales. Eran la élite de la ciudad, incluso algunos llegarían a tener, como no, la ciudadanía romana. Y luego después, en las excavaciones que se han llevado a cabo en el centro, en la zona del foro, una inscripción dedicada al genius municipii, es decir, ya al genio de una ciudad perfectamente constituida con su senado municipal, el Ordo Decurionum, con sus concejales, los ediles, y con sus alcaldes, los duoviri. El monumento más destacado de Regina es el teatro, que se conserva en buen estado, a pesar de haber sufrido un expolio constante. Después de estar prácticamente desaparecido durante más de 1000 años, pues hasta hace unas décadas solo eran visibles los muros del frente escénico, el teatro ha vuelto a su actividad original gracias a una importante actuación arqueológica. Se ha recuperado su aforo original y más de 800 personas se dan cita para asistir al Festival de Teatro Clásico que se celebra cada año. Contributa Iulia nace a mediados del siglo I
como uno de los municipios que integran la Vía de la Plata en los límites de las provincias Bética y Lusitana. La ciudad intramuros tiene una extensión de 3,5 hectáreas. De momento conocemos muy poca extensión de lo que es la ciudad entera de Contributa y Iulia, pero sabemos que seguiría un esquema muy similar, por ejemplo, a ciudades como Mérida o otras ciudades que todos conocemos del Imperio Romano. Tendría una parte más pública, como sería el foro, y una parte privada, que serían pues las propias viviendas donde viviría pues la gente que formara parte de esta ciudad. Como en la mayoría de las ciudades romanas, esta también estaba amurallada y a lo largo de su perímetro se abrían varias puertas de acceso. De momento solo se han encontrado una de las entradas de la ciudad, la entrada oeste, que es la que aquí tenemos. Y la imagen que estamos viendo ahora es la imagen que se tendría en el siglo III. En el siglo I, cuando se funda la ciudad, aquí habría otra cosa diferente. El centro de la ciudad estaba presidido por una de las basílicas judiciarias más grandes de la península ibérica. En este edificio de 2 plantas se impartía justicia y se realizaban transacciones comerciales. Junto a la basílica se encuentra el foro, que tiene una superficie de 600 metros cuadrados. Estaba pavimentado con losas de mármol blanco veteado, probablemente procedente de la cantera de Alconera. También dentro de la ciudad, pero alejado del foro, se encuentra un pequeño templo en el que los ciudadanos de Contributa adorarían a una divinidad. A lo largo de un año de intensas excavaciones realizadas por un taller de empleo local, han salido a la luz miles de objetos de cerámica que dan fe de la compleja y dinámica sociedad que vivió en esta ciudad. Una ciudad dependiente de la Vía de la Plata, un canal de comunicación por el que transitaban mercaderes llegados de talleres de la Galia o Italia. Cerámicas procedentes de esos talleres y de otros puntos de la península se restauran, se clasifican y se almacenan a la espera de que los investigadores indaguen en busca de datos que pongan de relieve cómo vivían, cómo se relacionaban o cómo amaban los ciudadanos de Contributa y Iulia. Extramuros de la ciudad se detectó con fotografía aérea y prospecciones geofísicas una elipse que hizo pensar a los arqueólogos que pudiera ser la cimentación de un anfiteatro. Se hicieron varios sondeos para confirmar esta hipótesis. Hicimos estos sondeos y nos han aparecido varios muros que confirman que sí, que aquí en Contributa y Iulia hubo un anfiteatro y que este estaba en la parte de fuera de la muralla. Dadas las características de esta ciudad, así como el tamaño de la misma, no podemos decir que este anfiteatro fuera similar en su magnitud a anfiteatros como por ejemplo el de Mérida Augusta, sino que este sería mucho más pequeño. Estamos hablando de un largo de unos 75-80 metros por un ancho de unos 65 metros también, con lo cual sería mucho más pequeño y también de otras características, dado que el graderío no serían piedras, sino que sería montículos de arena, quizás a los que se superpusiera en un graderío de madera. Bueno, pues aquí lo que vemos es toda la secuencia del graderío del anfiteatro de Contributa y Iulia, tanto el muro perimetral exterior como el muro interno, al cual ya estaría adosado lo que es la arena donde se desarrollarían los espectáculos de lucha que tendrían lugar en este anfiteatro. Vemos cómo hay una separación interior entre el muro exterior e interior del graderío del anfiteatro, lo cual estaría indicándonos que
que habría diferentes caveas donde las cuales se sortearían los espectadores que vinieran aquí a este anfiteatro. Contributa Iulia debió de alcanzar un estatus importante al sur de Extremadura, pues el historiador romano Plinio el Viejo la mencionaba como una de las 8 ciudades de la Beturia céltica, entre los ríos Guadiana y Guadalquivir. Este papel destacado se manifiesta en la reconstrucción virtual de la ciudad, realizada bajo la supervisión científica del Instituto de Arqueología. Se trata del fruto de una labor combinada de excavación y diversos métodos de prospección que se desarrolla en el sitio desde el año 2007. Marco Agripa, vencedor de batallas navales contra Marco Antonio y Cleopatra, patrocinador del Teatro Romano de Mérida y mano derecha del emperador César Augusto, fue el gran diseñador de la ordenación del territorio peninsular y sus vías de comunicación, que en un nuevo alarde constructivo son pavimentadas y señalizadas. Y es cuando crea esas grandes rectas de varios kilómetros de longitud que se observa precisamente antes de entrar en Caparra. Son 9 kilómetros de recta, pero de una recta que todavía a través de la fotografía de satélite o de las fotografías aéreas la podemos observar perfectamente, esa rectitud direccional que caracteriza a las vías romanas. Sobre los ríos, que en la mayoría de los casos se sorteaban con barcazas o pasos de madera, se construyen grandes puentes que dan fluidez al tránsito de personas y mercancías. El río Tajo, que dividía en dos a la provincia lusitana, será transitable gracias a la construcción de 2 monumentales puentes, el de Alconeta río arriba y el de Alcántara río abajo. Antes del comienzo de las obras del puente de Alcántara, los ingenieros romanos hicieron un exhaustivo estudio del río Tajo y determinaron que este punto era el más apropiado. Aquí la velocidad del río disminuye, la distancia entre las orillas es menor y en épocas de sequía se puede acometer el desvío de las aguas para construir la cimentación. La sillería granítica, que es el material constructivo, tiene formas almohadilladas, que es una forma de fabricar muy típica del periodo romano. Realmente son 5 pilares de planta rectangular. Por el lado por el que viene la corriente tienen forma triangular, forma de tajamar para partir la corriente de agua y que afecte menos. Y por la parte trasera esos pilares lo que tienen es una forma cuadrangular. A diferencia de otras grandes obras públicas, sufragadas por el emperador o el Estado, el puente de Alcántara fue financiado con la colecta realizada entre los municipios de la comarca. Son 11 los que aparecen en los escritos, aunque ante el enorme coste económico que supuso tan ambicioso proyecto, es muy probable que fueran más los municipios que aportaran los recursos necesarios. El puente tiene aproximadamente entre 186 y 190 metros de longitud y desde la calzada hasta el agua aproximadamente 44 metros de altura. Los 2 arcos centrales tienen aproximadamente 28 metros de luz, los 2 siguientes 22 y los 2 últimos en torno a 13. Esos son los 6 arcos que conforman la fábrica del puente. Realmente con esas dimensiones, sobre todo de los 2 arcos mayores, estamos ante el puente romano en uso con mayores dimensiones en esos vanos. Después de un largo periodo de obras, en la que se utilizó mano de obra cualificada y esclavos, se finalizó la construcción del puente. En el centro se levantó un arco honorífico dedicado al emperador Trajano. En sucesivos siglos, nuevos emperadores y reyes no dejarán pasar la oportunidad de ligar su prestigio a tan imponente monumento,
incrustando sus escudos o leyendas en los muros del arco. En una de las entradas del puente se levantó un pequeño templo en el que se hace referencia al arquitecto llamado Láquer. Esto es inédito, pues solo era costumbre mencionar a los dioses de Roma y a su emperador. Debió ser tan grande la implicación de este hombre en la construcción del puente, que a su muerte pidió que sus cenizas permanecieran en el interior del templo. Y además el propio arquitecto se vanagloria de que será una obra duradera mientras los siglos duren en el mundo, ¿no? Evoca también a que el arte, en este caso su divino arte, ha conseguido realmente vencer las dificultades, ¿no?, de construir un puente en esta zona del río Tajo. La Vía de la Plata, que es conocida con este nombre a partir de la Edad Media, cuando los árabes la llaman Camino Empedrado Balata. Tal vez una confusión fonética de la palabra balata, interpretada como plata por los cristianos llegados del norte, fue el origen de su denominación actual. Utilizada desde época tartesa, esta ruta se consolida como eje fundamental de comunicaciones cuando César Augusto la considera una de las 4 rutas principales de Hispania. Nuevamente se hace preciso sortear el caudaloso y peligroso río Tajo, y para ello los romanos construyen el puente de Alconétar. En los años 70 del siglo XX, el puente fue desmontado y vuelto a reconstruir a 6 kilómetros de su posición original para evitar que quedara bajo las aguas del río cuando se construyó la presa de Alcántara. Con una longitud de 290 metros, el de Alconétar es uno de los puentes con arcos escarzados más antiguo del mundo. No se sabe con certeza cuándo se construyó, pero pudiera ser entre los reinados de Trajano o Adriano, al final del siglo I o comienzos del siglo II. En los márgenes de la Vía de la Plata se van asentando pequeñas poblaciones, algunas como ópida estipendiarios. Estos son asentamientos generalmente habitados por indígenas que pagan tributos a Roma. Así serán los comienzos de Caparra, que recibe su nombre de un poblado indígena más antiguo, pero ubicado en un lugar desconocido. Cuando trazan la red viaria dentro de Lusitania, Caparra aparece ya como una ciudad de camino a 22 millas de Arrusticiana y a otras 22 millas de Caequilius Vicus, que sería un lugar que estuvo aproximadamente por Baños de Montemayor, cerca de Baños de Montemayor. También en esos momentos posiblemente se creó un puente para cruzar el río Ambroz y permitir el tránsito hacia prácticamente la entrada a las Urdes por esta zona. En el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano concede el derecho latino a toda Hispania. Esta acción intenta incentivar la participación de los indígenas en la política local, que conseguirán a cambio la ciudadanía romana. También convertirá a los poblados y a los ópidas indígenas en municipios romanos. Estos están dirigidos por un gobierno local, que son elegidos por los ciudadanos. El derecho latino supone en la práctica una descentralización política del Estado, una herencia que ha llegado hasta nuestros días. Caparra, cuando se municipaliza, pues hay una fase inmediata que es la monumentalización, y la monumentalización la realizan aquellos ciudadanos bien dotados económicamente que a través de un fenómeno que históricamente lo conocemos como evergetismo,
esos ciudadanos tratan de conseguir los puestos municipales, las distintas magistraturas municipales, ¿no? Se tratan de ser concejales y ser presidentes de la asamblea local, de la curia, del senado local. Y mediante esta fórmula ellos ejecutan una obra pública de beneficio para la ciudad y se presentan, digamos, a la elección. De tal manera que se presentan con la obra ya ejecutada y no con el programa de lo que ejecutarán más tarde. Y eso lo hacen a base de sus propios bienes económicos. Es decir, se gastan fortunas en ejecutar estas obras que posiblemente a lo mejor no les llevan a su elección. Un evergeta destacado en Caparra fue Marcos Fideus Mácer, de padre romano y madre indígena, que financió la construcción del Tetrapilum, arco de 4 puertas habitual en las ciudades romanas y que se levantaba en la intersección de las 2 calles principales. El de Caparra es el único que se conserva en España. En su origen, el arco tuvo un aspecto muy diferente al actual. El granito estaba protegido por una capa pintada de color anaranjado y se encontraba rodeado por edificios y templos. La visión del arco desde los extremos de las calles era parcial, pues quedaba encerrado entre las construcciones urbanas. Y estuvo monumentalizado sobre todo por las 2 partes donde mejor se veía, que era la entrada-salida. Y estaba coronado arriba con un ático posiblemente forrado con alguna inscripción marmórea en este caso. Y por el interior es una bóveda de arista cerrada que demuestran que se diseñó por alguien que conocía bastante bien la arquitectura. El foro es el espacio público más importante de la ciudad. Aquí confluyen los principales poderes locales, la curia, lugar de reunión del Senado local, la basílica donde se imparte justicia y los templos sagrados, el central dedicado a Júpiter. Frente al foro encontramos las termas, el edificio predilecto de los ciudadanos de Caparra. La construcción de las termas también fue financiada por un evergeta. Debió de ser un prohombre, pues el complejo es considerable, ocupando toda una manzana de la ciudad. Disponía de varias piscinas con frigidarium y caldarium, para alternar el baño en aguas frías y calientes. La prosperidad se hace evidente también en los establecimientos que comercializan las mercancías que recorren la Vía de la Plata. De este mercado se benefician los ciudadanos de Caparra y toda la población rural que viven en los alrededores. En el siglo III de nuestra era, esta prosperidad toca a su fin y la ciudad es víctima de una gran crisis económica y social que no va a poder superar. Los ciudadanos no pueden mantener toda la monumentalización que están llevando a cabo, ni pueden financiar todos los proyectos de índole urbana ya. Y eso puede ser una de las causas, un motivo económico. Lo que comienza siendo una mansión de la Vía de la Plata vuelve a serlo desde esa fecha hasta prácticamente el siglo XVIII, en que se despuebla por completo. La crisis económica del siglo III también tiene sus efectos en la agricultura y la ganadería. Muchas de las villas rurales, que a cada 1,5 kilómetros aproximadamente explotan las vegas del río Guadiana, van a ser abandonadas. Una crisis que se supera en el siglo IV, cuando se retoman con fuerza la actividad de estas fincas, dedicadas principalmente a la obtención de aceite y vino. La villa de Torre Águila, construida a los pies de las 2 autopistas romanas que unían Mérida y Lisboa, es un buen ejemplo de este resurgir económico.
Podemos decir que la situación de la villa es una situación privilegiada, dado que en esos momentos la ciudad, Mérida, es como podríamos decir que el Madrid de actualmente, y por tanto tiene que buscar sus grandes salidas a través de estas dos autopistas. Y la villa se encuentra precisamente a 16 millas, unos 20 y tantos kilómetros de la capital emeritense. La villa en los primeros momentos se dedicaba a la explotación del aceite, por eso cuenta con una gran almazara con 3 prensas y un pequeño lagar para consumo propio. La producción de aceite se llevaba directamente para el consumo de la ciudad de Mérida. Los romanos mejoraron las técnicas agrícolas. Introdujeron el arado romano, el uso del abono, el regadío y fabricaron molinos y prensas de aceite más eficaces. Las prensas de la villa de Torreáguila contaban con vigas de hasta 8 metros de longitud, consiguiendo así mayor producción de aceite en menos tiempo. La villa fue levantada a mediados del siglo I y distaba de Augusta Emérita unas 3 horas en carro. Estuvo habitada durante más de 600 años por ricos y poderosos terratenientes. Estamos en la habitación de verano, lo que los romanos llamaban oecus estiva. Es una habitación que se empleaba en los meses de verano para evitar los rigores estivales, que eran muy fuertes, como saben, unas temperaturas que pueden estar entre los más de los 40 grados. Sin embargo, en esta habitación la temperatura que tenemos se quedaría en unos 20 y tantos grados en verano y unos 17 y 18 grados en invierno. La sala se decoraba con alfombras y columnas, y las paredes estaban totalmente cubiertas por el mármol. Esta gran mansión rural, con unos 3.000 metros cuadrados construidos a lo largo de los siglos, disponía también de termas y grandes salones sociales. Su fundador cometió un grave delito urbanístico al ocupar un terreno público en el que estaba prohibido construir. ¿Qué significa eso? Pues que el personaje que hizo esta casa en su primer momento tenía que ocupar un cargo muy importante dentro de la administración de la ciudad. Se permite el lujo de hacer esta gran vivienda en un terreno de uso público. Situación que produce es que posteriormente otros también que ocuparon altos cargos ocuparon estos territorios públicos y el emperador Vespasiano tuvo que dar un edicto por el cual intentó regularizar esta gravísima situación. A lo largo del siglo III, Roma comienza su declive político y militar, acuciada por el deterioro de las instituciones y las constantes guerras fronterizas. El emperador Diocleciano, en un intento de controlar el caos que empezaba a debilitar al vasto imperio, decidió dividir los poderes del gobierno en 2 Césares y 2 Augustos, la tetrarquía. Esta decisión iba acompañada de una gran reorganización administrativa del territorio, que benefició sobremanera a la colonia emeritense. Tras la reforma administrativa de Diocleciano, Augusta Emérita se convirtió en la primera capital efectiva de las Hispanias, al ser la sede de la diócesis de las Hispanias, que era un organismo supraprovincial que coordinaba todas las provincias en las que se dividía el suelo ibérico y el norte de África. Después también los distintos textos hablan de Mérida, ante la cual toda Hispania humilla sus faces, es decir, que es la capital. Esa capitalidad estaba representada en la figura de un vicario que personificaba el poder del emperador. Cuando un nuevo vicario tomaba posesión del cargo, se celebraban actos públicos y se mostraban símbolos de esa representatividad del emperador. El disco de Teodosio, aparecido en una villa romana ubicada en la comarca de Tierra de Barros, y que una primera teoría sostiene que fue robado en Mérida, pudiera ser ese símbolo que vincula a vicario y emperador.
Y una segunda teoría que quizás sea muy acertada, que plantea José Ángel Calero, y es que ese misorium sea la residencia en el campo del personaje importante de la ciudad, y precisamente la tierra de Almendralejo, una de las tierras más fértiles y más voraces de todo el territorio. Entonces podía ser que fuera la residencia precisamente de ese vicarius español, la vida de campo de él, donde residía. Y por eso el misorium estaba allí, ni más ni menos. El emperador Teodosio tomó una decisión trascendental para el futuro de Occidente al declarar el cristianismo la religión oficial del imperio. Los cristianos, que tradicionalmente habían sido perseguidos y martirizados, como la niña emeritense Eulalia, pasaron a tomar el control religioso del imperio. Un imperio milenario que primero será dividido para después acabar desapareciendo.